están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Panamá y vamos a coger el metro del aeropuerto hacia las esclusas, o sea, hacia el canal de Panamá. Les cuento que el metro tiene más de 40 kilómetros, así que es bastante grande y tiene como 32 estaciones, si me acuerdo, como debe ser. Pero les voy a mostrar un poquito porque es un poco complicado coger el metro desde el aeropuerto hasta allá, porque tienes que cambiar como 3 veces de línea. Hay una que se termina, pero hay otra que sí hay que cambiar porque si hay que bajarse en esta estación para poder coger la otra. De una vez les puedo contar que no compren la tarjeta, porque hay que tener una tarjeta para montarse al metro. No compren la tarjeta en el aeropuerto, cómprenla en la estación, que queda como a 300 metros del aeropuerto. Ustedes se bajan y caminan. Lo que sí les puedo decir es que es un poquito demorado. Yo pensé que eso era mucho más rápido, pero te demoras casi hora y media para llegar solo al canal, así que tengan cuidado, que no sé cómo puedan estar o qué tiempo tienen, etcétera, para poder hacerlo. Por eso quería ser un poquito más específico con el tiempo. Les quería hablar un poquito de los horarios también. Normalmente, supuestamente entre semana, o sea, de lunes a viernes, abre a las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, así que pilas si se quieren devolver al aeropuerto y ya está cerrado, ¿no? Y si van a comprar el pasaje o si tienen el pasaje ya comprado, ya más o menos saben cuánto. Así que acompáñenme, les voy a mostrar todo el cambio y toda la cosa para que sea un poquito más fácil para ustedes. Les voy a tratar de dar un poquito más de consejos y toda la cosa, pero más o menos esa es la idea. Así que no se vayan y ahí nos vemos al final. Chao pues. Bueno, nota para todos: saliendo de inmigración, aquí antes de llegar a las cosas, tienen que llenar esto para poder salir del aeropuerto y que los dejen volver a entrar, porque ustedes están en tránsito, a menos de que ya vayan a quedar aquí. Así que ya hice mi tarea. Bueno, aquí saliendo ya, les cuento que el papel se los quitan saliendo, así que... Les cuento que allí mismo me enteré que hay un bus que te lleva gratis hasta el metro, así que no tienes que caminar. Y mire, aquí ya llegamos pues a Panamá. Supuestamente este es el bus que nos lleva. Bueno, aquí ya me subí en el bucecito y nos lleva para el metro. Ahora lo que quiero es estar muy pendiente de los tiempos, que algunos de ustedes vienen y se quedan muy corto tiempo, así que a ver cuánto tiempo necesitan. Yo hoy tengo 10 horas aquí, así que vamos para esa. Esta creo que es la estación de metro. Wow, está súper bonita. Vengo de la terminal 1, ¿no? Aunque hay bus de la terminal 1 y 2, así que no se preocupen. Esta es la última estación, o sea que cuando lleguen aquí al aeropuerto será la última. Creo que es la línea número 1 y hay que comprar los tiquetes aquí, así que vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es esto: vamos de aquí a acá, seguimos por aquí y aquí tengo que traer el transfer porque voy para Albrook. Aquí es donde está el canal de Panamá y ahí hay que coger un bus, así que vamos a ver cómo nos va pues. Bueno, les cuento que si verdaderamente vienen solamente un día, no compren la tarjeta, la pueden pagar con la tarjeta de crédito del tiquete. Creo que es como 25 centavos. Y no es tan fácil como pensaba, porque supuestamente tienes que coger un metro hasta aquí, Corredor Sur. Aquí te tienes que coger hasta el otro, hasta San Miguelito, después tienes que coger el otro hasta aquí. Él me dice que no, es casi una hora solamente para ir, así que ya empiecen a calcular pues. Si tienen 2 horas o 3 horas no pueden hacerlo así de fácil. Y otra cosa que pueden tener en cuenta es que miren dónde está el aeropuerto y aquí no está el metro, así que si ustedes llegan y no está el metro, no es que ahí mismo arranquen, sino que tienen que esperar. Bueno, les cuento que este transfer es súper fácil. Se bajan del tren y aquí está el de San Miguelito, que es el otro, vean, aquí justo al lado. No tienen que bajar escalera ni nada y otra vez nos toca esperar el tren. Es que es el problema pues. Ahora les quiero hacer lo del tiempo. Ahí está el City Plaza, hay un centro comercial City Plaza y está en la estación Don Bosco. Nos demoramos en menos de 20 minutos, pueden llegar a ese centro comercial Plaza. Véanlo ahí, City Plaza, aeropuerto. Si quieren, les cuento que esto por aquí, muchísimas bodegas, realmente no es que sea muy bonito, pero me imagino que hay mucha logística porque todavía estamos relativamente cerca del aeropuerto, ¿no?
Les cuento que hemos llegado a otro mall que se llama Metro Mall y son las 11:10, o sea que nos hemos gastado 30 minutos más o menos para llegar hasta acá. Y hay otro aquí al lado, Casa del Pan y todo. Les cuento que se ve bueno porque hay bastantes carritos ahí, todo parqueado. Como chévere el centro comercial. Metro Mall se llama. Hay Decathlon y toda la cosa. Estaban temprano y todavía todavía hay gente. Así que para los que vienen de compras aquí, ahí se alcanza a ver algo de la ciudad ya. Una parte realmente como más conocida, digamos. Cuento que muchísimas casas de un solo piso o dos máximo. Algunos apartamentos, pero realmente toda esta parte es bastante de un solo piso. Próxima estación, San Miguelito. Transferencia con línea 1. Bueno, llegamos para la transferencia. Y son las 11:22 y salimos a las 10:43 del aeropuerto, para que den una idea. Y todavía no hemos cogido el otro. Así que creo que hay que bajar para el otro ya, para la otra línea. Bueno, les cuento que viniendo en la última estación, que se llama Albrook, 1 hora y 10 minutos. No he cogido todavía el bus ni nada, y así aquí se acaba ya, así que sigamos pues. Aquí les va a tocar caminar un poquito, ahí se termina el metro y aquí es lo de los buses. Esto va a pasar la calle completamente, un sitio grandísimo eso ahí. Que no se pierdan la estación central de Nueva York, que también se las hice mucho más chévere, ¿no? Claro, obviamente, pero esta igual está bonito. Bueno, entonces por esa escalera llegan aquí, está la gran central, y les toca seguir como hacia los taxis a la derecha. Ahí me dijo el policía que el bus se llama Miraflores, así que para allá vamos. Bueno, les cuento que es casi al final, hacia la derecha está la C. Está la G allí, miren, el taxi están ahí, y está la D aquí. Supuestamente aquí llega, aquí. Así que más o menos para que se ubiquen, vean. Hay una máquina de Coca-Cola ahí si quieren y todo. El canal es nuestro, Miraflores, ahí está, véalo, ahí está, vean. El 810. Bueno, ya salimos de aquí, ya estamos en el bus, realmente fue bastante rápido. Aquí estamos terminando la terminal, ahí se ve bien clarita, y aquí llegamos en el metro, vea dónde está, ¿no? Lo están como reconstruyendo. Y aquí también está el mall que se llama Albrook, que aparentemente es uno de los malls más grandes de América. Así que no es este, ¿no? Es para allá al otro lado, pero les quería decir solamente, si tenemos tiempo de pronto le damos la vuelta, pero pues no es que sea como mi prioridad, quiero ir a las compuertas primero. Hay un pequeño aeropuerto aquí, de aviones pequeños, no son aviones grandes, pero hay helicópteros, ahí veo también. Y veo un avioncito que está despegando, si lo alcanzan a ver desde aquí. Bueno, aquí se ven avioncitos más grandecitos.
Aunque todo es de hélice, ¿no? Aquí al lado está el Panama Canal Railway. Mírenlo, Canal de Panamá, tren de Canal de Panamá. Vean, ahí está la máquina. Esto creo que tiene que ver con el ferrocarril de aquí. Recuerden que aquí está el puerto también, no vean las grúas allá al final, entonces me imagino que mucha carga se mueve como debe ser, ¿no? Con tren. Miren el tren aquí, vean. Panama Canal Railway. Veanlo, aquí está, vean, wow. Está lleno de containers, ahí llevan puros containers. Ahí en los comentarios si quieren hacer, díganme si esto es zona franca aquí o qué. Debe ser zona franca o Panamá, ¿no? Sé que es paraíso fiscal. O sea que si pones plata no te toca pagar impuestos sobre ello. Vean esas bodegas tan grandes. Okay, les alquilan si quieren. Wow. Pero les muestro el edificio del otro lado que está bonito. Está justo enfrente de lo de la ferrocarril. Y aquí el ferrocarril continúa. Aunque hay como talleres ahí, hay botes. Miren, ahí están las locomotoras. Vean, ¡ja! Está prendida y todo. Ciudad del Saber se llama esto. Era una universidad o algo así. Allá vi el letrero, dice las esclusas de Miraflores a 500 metros. Miren, si verás que aquí hay un farito que me acabo de encontrar. Miren, tan bonito. ¿Y esto qué era aquí, hombre? Una ciudadela bastante grande, les cuento. Hay satélites ahí. Aquí nos va a tocar el letrero. Una planta aquí que es termoeléctrica, es de agua, entonces para producir energía. Que se alcanza a ver algo ya ahí. Miren, miren, wow. Les cuento que parece que el estacionamiento es gratis, así que si vienen en carro pueden quedarse aquí, creo que parece gratis. Vamos a ver pues qué hay que hacer aquí. Entrada. Vean cómo se ve espectacular. Y ahí venía. Miren que ahí están pasando dos al mismo tiempo. Y con estas imágenes aprovecho para despedirme. Les cuento que tomó 1 hora y 36 minutos total para llegar hasta las puertas de aquí. Como ven, pueden rentar carro también y mucha gente viene en carro, ¿no?
Y no se pierdan la segunda parte que va a ser del canal de Panamá, como ven. Así que allí nos vemos y los dejo con unas No imágenes. alcanzamos a verlo, pero están pasando dos al mismo tiempo por los que vimos. Por las antiguas, está pasando un crucero lleno de gente y otro barco como de carga. Míralo, míralo, ahí se ve, ahí se ve. Y aquí van a ver la represa, vean esta represa, vean, wow. Mira cómo tiene eso ahí. El Coral Princess, ahí está, velo, Súper bien, ¿ah? No me pueden quejar que no les di una vuelta increíble por aquí.